Muy bien, pues muchísimas gracias a todas, todos, todes por aceptar la invitación que les hicimos desde Cohesión Comunitaria e Innovación Social y en particular desde la iniciativa Que Sepan Que Sabemos para ser parte de este lanzamiento de videos de animación en lenguas indígenas y variantes lingüísticas. Son videos sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía ante megaproyectos. Yo soy Sujaila Basbás, soy la fundadora y directora general de Cohesión Comunitaria e Innovación Social y también coordinadora de la iniciativa Que Sepan Que Sabemos. Este lanzamiento va a estar dividido en 4 bloques. En el primer bloque les vamos a compartir desde CCIS por qué tomamos la decisión de hacer estos videos y el proceso que seguimos. Después, Gloria Guerrero de Pulsante dará unas breves palabras. Luego vamos a tener la parte central de este lanzamiento, que es un diálogo entre las personas intérpretes con quienes hicimos equipo para poder hacer posible la creación de estos videos de animación. Y al final vamos a tener también una intervención por parte de Hola Combo, que es la productora que se encargó de hacer la animación y de hacer estos videos. Entonces, queríamos hacer este lanzamiento de forma que ustedes tuvieran distintas perspectivas y poniendo en el centro la perspectiva de las personas intérpretes que son integrantes de los pueblos y que son hablantes de las lenguas indígenas. Así es que voy a comenzar contándoles sobre el proceso que seguimos, pero antes de compartirles sobre la iniciativa y en particular esta estrategia, algunos de ustedes ya nos conocen y nos da muchísimo gusto que estén en esta actividad, pero también hay muchas personas que es el primer contacto que tienen con la organización, así es que déjenme empezar por decirles quién es Cohesión Comunitaria e Innovación Social. Es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que fundé hace 13 años con el objetivo de fortalecer la cohesión en las comunidades y fomentar la innovación en México. Como asociación civil no hacemos proselitismo, ni político, ni partidista, ni electoral, ni religioso, y también nos gusta decir que no somos gestoras, intermediarias, porque no nos gusta profundizar las relaciones de poder que hay, de hecho buscamos revertir esas relaciones de poder. Desde la organización llevamos 5 años trabajando precisamente en la reducción de asimetrías de información y poder para que quienes viven en los territorios sean quienes toman las decisiones sobre qué se hace en esos territorios. Empezamos en Chiapas y en la península de Yucatán con el apoyo de la Fundación Kellogg, que agradezco que también están aquí presentes, y ahora lo hacemos desde el año pasado en 24 estados de la República Mexicana, incluidos los 4 de la primera iniciativa. La iniciativa en la cual se da este lanzamiento se llama Que Sepan Que Sabemos, y es una forma coloquial de hacer referencia precisamente a la reducción de asimetrías o de esas brechas en la información y en el poder que tienen quienes viven en los territorios para poder tomar las decisiones sobre qué se hace en esos territorios y en particular decisiones sobre proyectos o megaproyectos que les pueden afectar o que les pueden interesar. Desde Que Sepan Que Sabemos, buscamos la participación informada de 5 grupos de población, que son mujeres, personas adolescentes y jóvenes, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, personas con discapacidad y personas móviles. Y lo hacemos a través de 4 estrategias. Durante abril y hasta junio tuvimos un proceso de formación para la acción y aquí están presentes varias personas que participaron en ese proceso. Esa es una de las estrategias que tenemos en Que Sepan Que Sabemos. También tenemos otra estrategia de comunicación y vamos a hacer materiales de comunicación disruptiva y alternativa, pero pensando en una comunicación para la incidencia. Otra de las estrategias busca interlocución y exigencia a autoridades y a empresas para que generen y publiquen información
sobre los proyectos y megaproyectos. Y finalmente la primera estrategia, que es en la que se da este lanzamiento, que es la de generar y publicar información accesible para dos grupos de población que normalmente enfrentan barreras y discriminación para poder tener información sobre lo más básico, que es a qué tienen o a qué tenemos derecho en las decisiones de nuestros territorios. Entonces, en esta estrategia de información accesible estamos generando precisamente los videos de animación en lenguas indígenas y también estaremos publicando materiales en formatos accesibles para personas con discapacidad. Vamos a tener un formato de lectura fácil, un formato de braille, en lengua de señas mexicana y un audiotexto. Esta iniciativa, que sepan que sabemos, se implementa con el apoyo financiero y también con el apoyo no financiero de Pulsante y un donativo específico que recibimos de Global Green Grants Fund para los videos, para hacer estos videos de animación. Ahora, en el trabajo que hacemos desde CCIS decimos que es importante explicitar cuál es nuestra posición respecto de los proyectos y megaproyectos. Y la posición que tenemos es que a nosotras no nos toca decidir como organización si se hacen o no se hacen esos proyectos. Esa es una decisión que le toca a quienes viven y transitan en los territorios. Tienen el derecho a decidir si estos proyectos se hacen, si no se hacen o cómo se hacen, pero lo que sí nos toca y lo que sí buscamos como organización es promover el conocimiento y el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, por un lado, y exigir el cumplimiento de las obligaciones, de las responsabilidades que tienen las autoridades, las empresas y también las instituciones financieras. ¿Por qué decidimos hacer estos materiales en lenguas indígenas y variantes lingüísticas? Pues como mencioné, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos son uno de los 5 grupos prioritarios de la iniciativa, que cada una de las personas que son parte de esos pueblos tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y deberían de poder ejercerlos con igualdad y sin discriminación, pero además hay una serie de derechos colectivos que tienen los pueblos en su conjunto, como el derecho a la libre determinación y autonomía, que implica definir qué significa el desarrollo o el buen vivir o la vida tranquila para los pueblos y cuáles son sus prioridades de desarrollo. Tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales y a un acceso preferente a ellos, y tienen derecho a la información y a la participación, y esa información y participación no puede asegurarse sin garantizar los derechos lingüísticos. Y los derechos lingüísticos en México reconocen que las lenguas indígenas son idiomas oficiales en el país. Sin embargo, las personas que son parte de los pueblos no tienen o rara vez tienen acceso a información en su propia lengua. Este es el año, es el primer decenio internacional de las lenguas indígenas y CCIS quiere contribuir al esfuerzo colectivo de revitalización y de fortalecimiento de las lenguas indígenas y también a la aspiración colectiva de poner fin al racismo y a la discriminación que desplazan las lenguas indígenas y particularmente a quienes las hablan y sobre todo a las mujeres hablantes de lenguas indígenas e integrantes de los pueblos originarios. Seleccionamos las lenguas y variantes en las cuales hicimos estos videos a través de un trabajo cuidadoso y metódico para identificar lenguas y variantes cruzando distintas fuentes de información, en particular el Catálogo de Lenguas Indígenas y el Censo de Población y Vivienda. Cruzamos esa información para las 24 entidades en las cuales se centra la iniciativa y también consideramos como criterio los cientos o quizás miles, pero no hay un dato oficial, de proyectos anunciados, planeados, previstos en construcción y en operación en los distintos territorios. Eso quiere decir que las lenguas que elegimos fueron las lenguas elegidas por las 24 entidades en las que está la iniciativa y buscando al mayor número de personas hablantes.
Para poder contactar a las personas intérpretes, nos pusimos en contacto con Marco Martínez, que no nos pudo acompañar el día de hoy porque está en comunidades sin acceso a Internet, pero que él fue el responsable de generar este efecto cascada que nos permitió contactar a cada una de las personas intérpretes que ustedes podrán escuchar y conocer en el siguiente bloque. Yo por lo pronto quiero darle las gracias a cada una y a cada uno de ustedes, porque el trabajo que hemos hecho en colaboración es un trabajo que se basa en la confianza mutua. Primero, en la confianza que ustedes tuvieron en CCIS sin conocer a la organización. Sé que ustedes toman la decisión de con quién colaborar con mucho cuidado y con razón. Así es que quiero agradecerles la confianza que tuvieron en la organización para poder hacer equipo y colaborar. Y también es un ejercicio de confianza de parte de CCIS en las personas intérpretes, en cuyas manos y voces pusimos la posibilidad de compartir los mensajes que hemos creado. También en la decisión de cómo generar estos materiales en lenguas indígenas, en un primer momento estábamos pensando hacer un video sobre el tema, un video sobre los derechos colectivos de los pueblos. Y afortunadamente, por invitación de Pulsante, en un taller que tuvimos sobre comunicación, pudimos escuchar a Patricio Cordero, director y productor de cine, quien nos inspiró y nos motivó para que en vez de hacer un video que hablara del tema, decidiéramos emprender esta aventura de contar una historia. Y la historia que quisimos contar y que queremos contar con el video de animación es una historia que reconoce la lucha, la resistencia de los pueblos durante siglos que han logrado preservar sus territorios pese a la dominación, la explotación y el racismo, pero también reconocer que estamos en un contexto actual en el que esas amenazas perduran, pero que es aún más desafiante por la emergencia climática, por la emergencia sanitaria, por la emergencia económica en la que nos encontramos, y que es en este contexto actual aún más importante que los pueblos conozcan y ejerzan su derecho a la libre determinación y autonomía, su derecho a la consulta, al consentimiento, y que para poder ejercerlo se requiere información. ¿Y qué información les tienen que dar? Y se requiere participación a través de procedimientos adecuados y que estos cambian según el contexto, según el pueblo y según el momento. Así es que también gracias, Patricio, por inspirarnos y por tus recomendaciones para hacer esta historia. Y una vez que teníamos el guión, teníamos las personas intérpretes y teníamos la idea de contar una historia, una última decisión fue cómo contar esa historia. Si nos poníamos a hacer una convocatoria para que nos mandaran videos o imágenes, lo cual iba a ser un reto si queríamos tener un material que fuera representativo o que por lo menos mostrara las diferencias entre los distintos pueblos. Así es que nos decidimos por hacer un material en un formato que no suele relacionarse con los derechos de los pueblos, que es la animación, y gracias a Emiliano Topete tuvimos la fortuna de conocer a una productora, que es Hola Combo, que tiene experiencia precisamente haciendo videos de animación, pero narrando historias y leyendas de los propios pueblos y comunidades indígenas. Nos importaba mucho poder hacer este material con pertinencia cultural y eso no hubiera sido posible sin la colaboración con Hola Combo. Una vez que tuvimos el guión en español, entonces empezó un trabajo de ida y vuelta que pretendía ser de algunas semanas y que duró varios meses de trabajo conjunto con las personas intérpretes que hicieron una traducción del español a su lengua y variante y luego una retraducción para que pudiéramos ver que lo que se estaba diciendo en la lengua, digamos, reflejaba el espíritu del mensaje original. Hubo retroalimentación, hubo reuniones con las personas intérpretes, finalmente aprobamos los guiones ya con la traducción y pasamos a la grabación y regrabación de audios. Así es que ha sido un trabajo de acompañamiento y un trabajo conjunto que nos ha permitido como organización aprender de las cosmovisiones, de las identidades y de las culturas
de quienes forman parte de los pueblos y también de las similitudes y diferencias entre estos y entre sus lenguas. Al final son más de 30 personas las involucradas en la creación de estos videos de animación. Hasta donde tenemos conocimiento, esto es algo que no se ha hecho antes, no a esta escala y no sobre el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía en el contexto de los megaproyectos. Y es también un llamado de atención a la autoridad y una exigencia para que cumpla su obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de los pueblos, incluidos los derechos colectivos. Este proceso que les he compartido muy rápidamente ha tenido como resultado crear videos en 12 lenguas y variantes indígenas. Son lenguas y variantes que se hablan en 13 estados de la República Mexicana y 289 municipios, más o menos en el 10% de los municipios del país. Y esos municipios son habitados por más de 6 millones de personas que se autoadscriben o que se consideran indígenas y por más de 2,5 millones de personas hablantes. 89% de esas personas hablantes son bilingües, porque, bueno, al menos bilingües, porque también hablan español. Sabemos que en varios casos son trilingües, cuatrilingües, porque hablan varias lenguas o variantes. Y tenemos también en esos 289 municipios más de 250,000 personas que son monolingües. Y dentro de esas personas monolingües, la mayoría son mujeres, son 64% mujeres. Así es que crear estos videos en lenguas indígenas también contribuye a la participación de las mujeres integrantes de los pueblos originarios. Les vamos a compartir en el chat de Zoom la lista de las lenguas y las variantes que se han creado. Y bueno, ustedes podrán ver ahí también el enlace a los videos. A lo largo de esta presentación vamos a mostrar 3 videos. No podríamos mostrar todos porque nos llevaríamos varias horas nada más viendo los videos y queremos dar espacio a la conversación con las personas intérpretes. Pero bueno, aquí vamos a compartir 3 y ustedes tendrán disponibles todos los demás. Al final vamos a hacer referencia a los distintos formatos y canales por los cuales vamos a difundir estos videos y por lo pronto solo decirles que son videos que están bajo la licencia de Creative Commons, lo cual permite que se distribuyan, que se difundan, que se utilicen de manera libre sin pedir autorización. La única restricción es que sea sin fines comerciales y que no se pueda modificar o alterar el contenido. Y bueno, pues con eso le doy la palabra a Gloria Guerrero de Pulsante para que haga, nos comparta una breve reflexión y después pasaremos a la conversación con las personas intérpretes. Adelante, Gloria, muchas gracias. Muchísimas gracias, Suhaila, y buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todes. También quiero ser súper breve, pero no quería dejar pasar la oportunidad para platicar un poco lo que ha significado, ¿no? Para Fundación Avina, desde Pulsante, el poder acompañar este proceso, ¿no? Sin duda, que sepan que sabemos, representa un proceso colaborativo extremadamente importante y valioso en un contexto donde el acceso a la información es el privilegio de unas cuantas personas. Creemos que la información vale oro, pero la información en las manos de las comunidades en sus propias lenguas es transformadora. Agradezco muchísimo a Suhaila, a Katia, por todo el empuje en este proceso, ¿no? Cuando lo diseñaban al principio y pensábamos, bueno, es que es muy ambicioso, tienen muchísimos públicos objetivos, tal vez deberían de enfocarse en algunos, no en todos. Y ellas, la verdad, no quitaron el dedo del renglón, fueron como súper claras en qué es lo que querían, qué es lo que buscaban, la apertura también, ¿no? Para escuchar, para modificar, para seguir aprendiendo. Sin duda es un valor enorme de cohesión comunitaria e innovación social. Las felicitamos y les agradecemos porque las organizaciones como ustedes son las que vale la pena acompañar y de las que nos encanta seguir aprendiendo. Y también aprovecho, ¿no? Porque sé que hay muchas personas involucradas en este proceso. Agradezco como ese involucramiento de todas esas personas clave. Y sin duda esta campaña y este proceso es un referente, ¿no? Es un referente en la agenda de los derechos humanos,
en el tema de la protección y de la decisión de los territorios. Así que no solamente es un referente y estamos seguras y ya hemos hecho mucha investigación, como decía Suhaila, no hay una campaña a esta magnitud, no solamente en México, sino a nivel regional. Así que sin duda también ha sido como un proceso súper valioso que nos enorgullece acompañar y que es un referente también para nuestro trabajo en América Latina. Y pues sin más, doy el espacio para que siga la conversa y para las y los protagonistas de este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Y efectivamente no quitábamos el dedo del renglón es que sí tiene que ser en varios estados y en varias lenguas, porque sabíamos que estos proyectos se están multiplicando en número, se están diversificando en tipo y están en todo el territorio nacional. Y nos parecía importante, sin menospreciar, por supuesto, valorando los esfuerzos que se hacen en cada uno de los territorios, pero nos parecía importante contribuir a una discusión más amplia y les agradecemos muchísimo también el apoyo en todos los sentidos y la paciencia y que nos acuerparan para poder estar el día de hoy ya con este resultado. Bueno, vamos a pasar a la presentación de uno de los videos para que sepan de qué estamos hablando y que sirva de introducción para el diálogo con las personas intérpretes. Les voy a compartir, ¿están viendo el micrositio de que sepan que sabemos? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Este es el micrositio de que sepan que sabemos. Aquí ustedes pueden ver una descripción de la organización, de la iniciativa, los objetivos, quienes nos están apoyando en la implementación, también cuáles son los elementos que retomamos para la identidad gráfica de la iniciativa, que está aquí Belén Quirós, que es nuestra diseñadora, y nos parece importante reconocer que nuestra identidad gráfica retoma elementos de un textil de Aquismón, San Luis Potosí, y así lo verán en los distintos materiales. Y aquí, si ustedes se van hacia abajo, van a poder encontrar los videos en las distintas lenguas. Ahora les pasamos, como decía, la lista a los videos de YouTube para que los puedan compartir, pero ahora les voy a mostrar uno de los videos que es en maya, particularmente en maya del sur de Yucatán. Más de Walcajone, Uchcajak, Tzatantik, Yedelk Kalantik, Lumil, Kol, Miatzil, Yedelk An, Geishan Tukul, Tutan Lebeca, Habuk Yanak Palitzil, Yedel Pech, Ol, Tak Okol. Levalova, Laili Uyuchule, Palo, Levishianik Balu Alquila, Tanuk Eshel, Yedel Yan, Ulak Balopku Asapexik Ka. Talamop yokal bishukesh yokol kabe kubetik mantats chahal yetel ukaan talbash betik ukutul luum tumen kulobintik ukustal yokol kab beishan meyahob su kubetal kachi yetel behlal. Talamop tunyan chayolal pakbeik ohaan COVID-19 kuhel besik bish uyuchul meyah yetel bish unahal tal takin kabel tik batzilo yetel kaho. Okole, uchahol tal nájale, chincubetal yetel proyectos o megaproyectos. Tushkuhok sal minerales y del humo, tieluyan tal yetel ukib sal gas, deishan petróleo, tuben yetel lecubetal sasin, vale, tiale, cabet kun sal gas, ik yetel kin tialubetal hanaben bal, beishan tielumukul mis, wasal bentil nuklop meñar. Tielubeital uyantal bejo chinescak, huatreno, huertos, yetelucuchil ujayal pepencak, tialuyantal bal conpil, ichilak balo, cuya alaltune, tulaka le balobo, kahbinkatik tayanak le baloba, yetel tialuyutzilpin, chen bashelelo, chen kutalankun sipash kuyuchul yokolkab, yetel kuman yokol pasta del beikajone. Más tiyanumuk il político bal, umuk il nahal takin, wa mashop uyumilop kasho be, so kuhetiko bashkelu beto pietel flumi. Vale, que estoy uchane, mauk at uyalwa unakchay upatal baldeyo.
Yo el no coch me yahoba, kutal ya abach ba al tupach, yetel yan bishukat ikka. Uts yetel ma utsi. To ontun una khetzik wakubetal wama. Tsokule wakubetale bishi. To mas wal kahone, mas walon wa afro-mexicano ne, mako much yanikon. Yanton upahtalil halk abhetzik bash kat yetel bishbetik baal. Tumembeyo, kuchik pahal unoyil bash tukultik una uyantal tialk shimbal, yetel tel upahtal ketzik bash behilik kat binze, yetel beikah shanil, wachichilik kat ka uchuk. Nanjel humpel utukulil baal, wachin humpel unukil ubetal baal. Soke, mashan una uyantal. Ashok, klumil, bashkat, wak pahtalilop. Wama tutsabal kahol bilbali, mashan tanutak bahal kahi. Yaluye yalwaba ashyo plal humpel no meyaje, to onkahone, una kiash o heltik, mashken betle meyajo, tushkun betli, beikah kun shantal, bishken betak, bashi yetel makalmak o meyajilobi, bashno ukulir kun kabet kunspil, bishkun lubultika, wabash kutasik utian. Una ukaital lema hachna o hantakop uti ali, machan kubeti kutsi. Beishan, bash kubetin, tial maulubul kasil, watialuk it kunsal lobi la helu yantale, yetel tialu yap kunsal utsil baal helu tasike. Lebash kutsakuk kohelte una ha, sasin, kana, kanna at pahak, maatalam unatali, yetel alan ikilit anil taniko. Kung kalinibal ukaital bali, mishanot abal uhel bilwagashi. Ma'tanupahtal uhets el balwa minaan halk abtukul, mishan wasah beentil ubetik kahi. Bash unah ubetal dialubeital uhets el wabashte kahobo, unah uyashtzipal tal yetel umuktantal, tsokole, kupahtal ejentik wama, kat kabetak wabash meyahili. Unah ubetal baal tialo yutzelikah, tushkachim poltak miatil, ikiluchanuk tal utukulkah, yetaluk inilok hitah dialo betal wabash, beishan uyalal bal ichiltam. Baashon kung hetzele, ma unah ubetal tuminyanal maki, ma unah uyantal tusi, oksasaki, keya, pech ol, wash chukulin. Unah uchanuk tal bashk aalik, machen uyubalik. Hasta lilobe, una huching pol talop, ukalan talop, yetelutzatan talop, tumen hol popop, beishan una huching pol tal tumen molayop, el bishanik takpehlao. Matanuk atal wa helubet kobi, tumen lo una tanu betal. Bash kabet timag, uyanyang winik, beishan kaho, tialuyan talbash utsenti kubaube, ma una huchabal tialubetal kasta kukulik. El basha kabetak ikilkashobe, una mujer el dominga, y que los sasil a la timash un kahano, y el kushano de lo upo, basle kumbet pilo. Que sepan que sabemos. Ojel taktone, ojel kat kachimpol tak, basta lilob, quien hetz ek bashyan uyil yetel klumil. Bien, este es uno de los videos. Cada lengua y variante tiene el mismo video, pero está montado el audio de cada uno. Y si se fijan, es el mismo video porque en este buscamos reflejar a los distintos pueblos en vez de hacer un video para cada uno de los pueblos. Esta interpretación y locución estuvo a cargo de Sácil Sánchez, que es una intérprete de Yucatán. Me parece que no logró conectarse porque igual tenía muchas cosas, pero veremos si se puede sumar en algún momento de esta presentación. Bien, pues sin más, doy la palabra a Katia, que es parte central y muy importante de la iniciativa Que Sepan Que Sabemos, quien llevará la facilitación
del diálogo entre las personas intérpretes. Adelante, Katia. Muchas gracias, Suhaila. Pues como lo dijimos al principio de la presentación, nos interesa muchísimo que como parte del conocimiento de estos videos de animación puedan escuchar la voz de quien estuvo involucrado en este proceso y a quien le debemos la posibilidad de tener hoy estos materiales. Así que vamos a hacer una conversación en la que queremos que puedan ustedes escuchar algunas de las reflexiones de las y los intérpretes. Así que vamos a arrancar primero con una ronda en la que queremos compartirles básicamente cuál es la visión de las personas intérpretes en términos de cuál es la forma en la que estos materiales en lenguas indígenas pueden contribuir a los procesos que están impulsando los propios pueblos y comunidades indígenas en la defensa de sus derechos y sus territorios ante megaproyectos, y qué importancia piensan las personas intérpretes que puede llegar a tener estos materiales también para el ejercicio de derechos lingüísticos de los pueblos. Así que le voy a dar primeramente la palabra a Jessica Moreno. Jessica, ella es la intérprete que trabajó el video de la lengua mazahua del Oriente. Adelante, Jessica, si quieres compartir estos puntos de las primeras preguntas. Kimiteshi Hingesgo Jessica Moreno, nos goña goñatro, Riune da Zengua. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jaila. Muchas gracias a todo el equipo que, bueno, como te comenté desde que me hiciste la invitación, es un tema muy importante porque efectivamente no sabíamos, o sea, no sabíamos que tenemos derecho a ser consultados, no le damos la importancia a estos temas que son sumamente importantes para nuestros pueblos. Y considero que la elaboración de estos videos son un aporte, sobre todo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que además de que están inmersos en las nuevas tecnologías, en las redes, en la migración, me sumo a este fenómeno que nos hace salir de nuestras comunidades en busca de una mejor oportunidad laboral, incluso para poder estudiar. Esto provoca alejarnos de nuestros pueblos. Aunado a esto, si vivimos situaciones de discriminación, tendemos a negar nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura, nos alejamos de esto y luego, por ende, hay un desinterés por conocer la historia de los guardianes de los recursos naturales, del uso y del manejo de estos mismos, ¿no? Para las culturas, la tierra es sagrada, nos protege, nos alimenta, nos guarda. Sin embargo, al estar alejados, normalizamos los proyectos de desarrollo económico, no hacemos consciente la explotación de los recursos naturales. Creemos, en mi caso, en mi contexto, como bien lo decías, Jaila, son diferentes contextos, que megaproyectos solo son la construcción de aeropuertos, del Tren Maya, de refinerías, y no, o sea, yo estuve explorando con mi familia primero para hacer una reflexión de lo que significaba este tema, y bueno, nos encontramos con la explotación de recursos acuíferos, la explotación del turismo, y son cosas que son elementos, situaciones que se están realizando y que las vemos, las vemos de lejos, ¿no? Que no tenemos ninguna injerencia, que permitimos que se hagan. eh, ¿Y por qué pasa esto? Porque no sabemos que es nuestro derecho estar informados, y bueno, lo que hace este material tan valioso es abonar, a conocer, a reconocernos y a empezar a organizarnos para el cuidado y manejo de los recursos. Matamos a dos pájaros de un tiro porque, como bien sabemos, las lenguas indígenas están dejando de hablarse. Entonces, ¿quiénes tienen acceso a estos materiales? Pues son principalmente la población que está dejando de hablar su lengua materna. Entonces, con esto les damos también la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de que las lenguas indígenas se mantengan vitales, de que las lenguas se sigan hablando
y de conocer información en nuestra propia lengua, que es creo que uno de los puntos fundamentales en este proyecto. Estoy muy agradecida porque aprendí mucho, mucho, y sobre todo compartir esta información primero con mi familia, reconocer qué está pasando y cómo está sucediendo, ha sido fundamental. Ahora lo que sigue es difundir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Ojalá estos materiales detonen esas conversaciones en otras familias, en otras comunidades. Muchísimas gracias por compartir esta primera. En la segunda ronda abundaremos justo en qué significó, qué retos hubo para poder llevar a cabo el proceso de interpretación como tal. Ahora, en esta misma línea de qué manera pueden contribuir a las luchas de los pueblos estos materiales, le quiero dar la palabra a Irla Vargas. Irla fue la intérprete de náhuatl de la Huasteca hidalguense. Adelante, Irla, si puedes compartirnos en unos 2-3 minutos tus primeras reflexiones. Tlazohkamati, teotlaquilte noche no yolisniwa, ni yolpactoc nica ni gualactoc, nanotoca Irla Elida Vargas del Ángel, guanani nahuatlactoa. Buenas tardes, pues bueno, ya mi presentación, mi nombre es Irla y hablo náhuatl. Hice la interpretación sobre este valioso material y bueno, creo que pues contribuye en mucho desde la manera en que aproximamos la información que se genera en espacios grandes, en donde generalmente va pues en cascada, ¿no? Desde donde se planean los proyectos, los megaproyectos, y aterriza en nuestras comunidades, pero generalmente los grupos indígenas que estamos en esos territorios desconocemos qué es lo que se va a hacer, qué situaciones van a afectar y cómo nos van a afectar. Entonces creo que esta información es muy, muy valiosa porque pues aproxima esa información que se genera desde los grandes espacios, ¿no? Desde donde nosotros estamos muy alejados y a veces, pues bueno, no tenemos realmente como la manera de llegar, ¿no? Más bien son estos proyectos, estas ideas las que llegan al contexto en donde nosotros nos encontramos. Pero para que ese proyecto, ese megaproyecto, pues pueda realizarse, nosotros estamos aquí brindando la información para que pues seamos los pueblos quienes decidamos si se va a realizar, si no se va a realizar, de qué manera se va a realizar y pues analicemos también cuáles son las situaciones que nos va a traer y en alguno de los apartados decimos, al menos desde el náhuatl, que no solamente se nos haga conocer lo que a otros conviene, ¿no? Sino que también lo que a nosotros nos afectará, cómo nos va a afectar. Y bueno, creo que pues en el contexto indígena actual también muchas personas salimos a las ciudades, salimos a trabajar, salimos a estudiar, y nos volvemos a lo mejor indígenas urbanos. Pero esto no significa que estemos totalmente desconectados de nuestros territorios, de nuestros lugares de origen, ¿no? Siempre llevamos pues esa conexión y creo que este material hace justamente esa parte, cumple eso, de volvernos a conectar, ¿no? Con esto podemos ver que pertenecemos a un lugar y que podemos decidir qué es lo que se va a hacer allí y la manera en que se va a implantar, a establecer o a desarrollarse, ¿no? Con la aprobación de quienes pues nos han también visto crecer, de quienes nos han inculcado esta cultura, estos valores, ¿no? Desde pues nuestro origen, desde nuestra pertenencia a
esa tierra, a ese bosque, ¿no? A las aguas que nosotros pues tenemos allí dentro de este territorio. Y creo que esto es muy importante. ¿Cómo se conecta también o cómo contribuye con las lenguas indígenas? Creo que también muy importante porque nos ofrece un panorama en donde podemos apreciar que a través de nuestras lenguas indígenas podemos decir todas las cosas que queramos, todos los mensajes que queramos transmitir, porque vamos buscando en la forma de acercar la información, aunque no sea una información que se genera dentro de nuestro contexto, pero vamos buscando la manera de interpretarla y de que sea cercana a nosotros, ¿no? Que signifique que se haga una transferencia pues muy aproximada, ¿no? De la información. Y creo que, pues bueno, hablar nuestras lenguas indígenas, pues bueno, es un derecho, además es un derecho transitable, es como un vestido que debemos llevar siempre, ¿no? Y que a donde vamos lo llevamos, siempre vamos a estar hablando nuestras lenguas, siempre algo nos va a remitir en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, a lo que pertenecemos, de donde hemos nosotros venido. Entonces creo que también ayuda a reconocernos, a saber que debemos ejercer esos derechos y que pues que con las lenguas podemos decir todo, ¿no? Que las llevamos a donde vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Irla. Efectivamente, podemos decirlo todo y podemos también decidirlo todo, como también bien apuntaste. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra igualmente para que nos comparta unas primeras reflexiones sobre cómo estos videos contribuyen a las luchas de los pueblos y a los derechos lingüísticos de los pueblos. Y le voy a dar la palabra a Felipa, que hizo la interpretación en purépecha. Y Felipa, te dejo la palabra por unos 2 o 3 minutos. Creo que algo ha pasado con Felipa. Ahora vemos eso. Entonces, ahí estás. Adelante, Felipa. Hola, ¿cómo están todos los que estamos aquí conectados? Viendo esta iniciativa que tiene que ver con nuestros pueblos y nuestros territorios y la defensa de los mismos. ¿Cuál era y amben chauka sesalash imanimbo engashwanik twinanapucha no shulenatish no shulenat tulishimbo alintan o tulishimbo wandan kamakan inde amben yashunga ushin parimachengas no lenaka lena ninde nambe engas tratzika shen derecho chen tzik par kwanga ka twamisiman jaman creo que es muy importante este tipo de iniciativa, ya que hay muchas personas en nuestras comunidades que no hablan bien de manera el español o no entienden o no lo leen. Entonces, este tipo de trabajos es muy importante porque hace que conozcamos cómo protegernos y que tenemos ese derecho y que se tiene que proteger. ¿No? Kamaka nalatish engashno wandankash kaimanimbo sesalat en iambe ungan ka naninambo sesalashki imanimbo pog mengachan nos mitishin ambe ungo o mengachas no masisheshin eskambema peran ashkia eskambema ungashkia kanos mitis inde ambe unga kanotsikulamu kone inde ambe halash ambe en kaka como en galingan leyicha en gashung parchua imaningon kwapikulin
Entonces, estos videos, esta información nos hace que nosotros tengamos conocimientos, porque muchas veces en nuestras comunidades ya están haciendo algo, ya hay algo, ya hicieron, y algo que nosotros nunca supimos que era. Y no sabemos que tenemos estos derechos para ejercerlos, que tenemos cierta, pues sí, derechos colectivos que nos hacen que nos podamos defender, que inclusive podamos parar obras que no se nos consultó y que en lugar de beneficiarnos nos van a afectar, pero a veces no conocemos esto. Majan, Canex Salat y Nambenga Shunka. Entonces, se me hace muy bien esta iniciativa, este proyecto que hemos hecho pues todos con nuestro granito de arena, ¿verdad? Y pues eso sería para Muchísimas empezar. gracias para empezar, muchísimas gracias, Felipa, y me recuerda a Suhaila que le comente a las personas que nos acompañan que si estamos haciendo el lanzamiento el día de hoy fue gracias a una sugerencia que hiciste tú para no perdernos la oportunidad de celebrar que el pasado lunes fue justamente el día en que conmemoramos a las mujeres indígenas, así que también estamos haciendo este lanzamiento en este contexto. Muchas gracias, Felipa. Le voy a dar la palabra ahora a Ade Segura. Ade Segura nos colaboró en esta iniciativa haciendo la interpretación en náhuatl de la Sierra Nororiental de Puebla. Nos acompaña desde Cuetzalan. Adelante, Ade. Si todavía no estás lista, le voy a dar entonces la palabra a José Isidro, que hizo la interpretación en Rarámuri. José Isidro, adelante, tienes la palabra para esta primera ronda. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos acompañan esta tarde y muchas gracias por la invitación. Bueno, siguiendo la línea de los comentarios que han surgido de las compañeras, evidentemente los contextos de las comunidades indígenas pues son diversas. Para el caso del contexto de la Sierra Tarahumara, desde hace 30 años algunas comunidades indígenas han estado en la lucha de los territorios y bueno, en diversas cuestiones también. Entonces el lanzamiento de este tipo de videos va a fortalecer, en primer lugar, a estas comunidades de una manera pues más dinámica, lúdica, más interesante también, tanto para la gente mayor como para los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes. Y claro, aquí está, o podemos hablar también del uso de las tecnologías. Actualmente y afortunadamente, pues la juventud ya utiliza mucho el celular y pues es información que va a fluir más fácilmente. Y qué bueno que va a estar también inmiscuida la gente joven, para que desde ahí empiecen pues también a entender esta cuestión de la lucha y de la importancia de la lucha del territorio. Porque ahí es donde se reproduce nuestra cultura, ahí es donde recolectamos nuestras plantas medicinales, es en donde llevamos a cabo nuestras celebraciones. Y bien, pues también forma parte todo este trabajo para reivindicar de cierta manera pues el uso de los idiomas indígenas, que ya está establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos, en donde se habla pues de una promoción, de una revitalización, etcétera, de los idiomas indígenas. Y pues bueno, también es importante que la gente que no se autoadscribe a un pueblo indígena, pues que conozca todas las luchas, todo lo que se ha estado llevando a cabo desde, bueno, para el caso de la Sierra Tarahumara, desde hace 30 años o más. Entonces, todo esto va a venir a fortalecer de alguna manera estas luchas para algunas comunidades, pero en otros casos, pues, ese iniciar a luchar por esta tierra, por este lugar donde se vive, o por este lugar en donde nuestros ancestros han estado y estarán. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, José, y por recordarnos también el potencial que pueden tener estos materiales para sumar a las luchas que han llevado a cabo desde hace tiempo, pero también para empezar a involucrar a las personas jóvenes y gracias también por ayudarnos a imaginar formas en las que podemos asegurar que estos materiales efectivamente lleguen a esos espacios que han identificado ustedes con ese potencial. En esta primera ronda, como Estás en silencio, Katia. Ahí está. Perdón, en esta primera ronda, como lo pudieron ver, queríamos reflexionar junto con las personas intérpretes de qué manera podía ser contribuir estos materiales a las luchas de los pueblos y comunidades indígenas, a la revitalización de las lenguas, a la recuperación para garantizar, proteger, promover y respetar los derechos lingüísticos. Ahora vamos a pasar a una breve segunda ronda, donde le voy a dar la palabra a algunas de las personas que ya pudieron incorporarse, personas intérpretes, y en esta segunda ronda queremos compartir con ustedes algunos detallitos puntuales de cómo fue la experiencia en el proceso de interpretación y traducción y en el trabajo coordinado que hicieron los intérpretes con CCIS. Y me gustaría irles dando la palabra para que nos pudieran compartir brevemente ¿cuáles fueron esos retos que enfrentaron en el proceso de interpretación, de traducción y qué aprendizajes quisieran compartir sobre este proceso con la audiencia que nos acompaña para imaginar cómo podemos hacer este trabajo para otras comunidades en otras lenguas a partir de las experiencias que ustedes tuvieron? Así que ahora voy a empezar al revés y le voy a dar en primer lugar la palabra a Berna, para que nos pueda compartir algo sobre estos retos y aprendizajes que tuvo en el proceso. Adelante, Berna. Buenas tardes, perdón, voy entrando, ¿me pudiera repetir la pregunta? No te preocupes, Berna. Estamos ahora en esta ronda de conversación en la que queremos que nos compartan. Ay, no, Berna. ¿Cómo fue la experiencia en el proceso de interpretación, Berna? ¿Cuáles fueron los retos y aprendizajes que quisieras compartir con todas las personas que nos acompañan hoy sobre ese proceso de interpretación que hiciste para el material audiovisual? Y para comentarlo con los participantes, Berna hizo la interpretación en la lengua mixteca. Adelante. Bien. Gracias. Bien, pues para mí fue muy grato pues trabajar para la interpretación tanto escrito como en audio. Fue algo pues sí, parte nuevo para mí. También pues me gustó la actividad de traducir el texto del español al mixteco y bueno, con la tabla de apoyo me sirvió mucho para después hacerlo escucharlo como interpretación y adecuarlo nuevamente para darle sentido en mixteco. Eso fue para mí, pues fue bueno y me ayudó para enriquecer pues más que nada mi traducción. También en la variante del mixteco hay varias, entonces también es como sí, tratar de abarcar y tratar de hacerlo lo más entendible posible. También otra de las cosas es de que ya en el audio, me daba cuenta pues que era como más platicado y se entendía mejor. No en el escrito, un detalle que pasó allí es que también quería, bueno, comentar que no hay en la traducción, no hay como una palabra para cada palabra en español. Y en la traducción lo que yo hice, no sé si también mis compañeros, es como darle sentido o dar a entender lo que queremos decir, no tanto la traducción tal cual o es más que nada pues sí la interpretación. Y pues esa fue parte de mi experiencia y aprendizaje. Muchísimas gracias, Berna, y es un esfuerzo que
que nos implicó a todas las compañeras y compañeros mucho trabajo para tratar de hacer conexiones que hicieran justamente sentido, que dieran significado, y este esfuerzo es posible. Y esa es un poco la expectativa de lo que tendría que hacer las autoridades, hacer ese esfuerzo cuando se trata, por ejemplo, de información muy técnica, ¿no? O muy especializada en el español. Ahora le voy a dar la palabra justo también para que nos comparta sus reflexiones en torno al proceso como tal de interpretación, de traducción, a Felipa, que nos acompaña de Michoacán. Adelante, Felipa. Para mí, bueno, sí coincido un poquito con Berna. Hola, ay, no te veo, ¿por qué no te dejas ver? Fue algo parecido. Ya había trabajado con otras traducciones, pero creo que efectivamente esa dinámica de la tabla, o sea, hasta para nosotros como intérpretes, creo que fue muy bueno, porque siempre habíamos trabajado del español a la lengua o al revés, de la lengua al español y punto. Pero hacer como esa confirmación de la información en la lengua, lo que yo realmente dije en mi lengua al español, creo que eso estuvo muy bien, porque te das cuenta como intérprete que también, o sea, tienes deficiencias y dices, bueno, a ver si lo dije bien, no, sí, o no está entendible. Entonces, como herramienta, como intérprete, creo que fue muy buena. Lo que sí se complica un poquito es la cuestión precisamente de que tienes que adecuar ciertas cosas o ciertas circunstancias, porque como ya decía el compañero Isidro, cada comunidad, aunque tenemos ciertas cosas como que de manera general que hace que nos parezcamos las comunidades, pero siempre hay cosas específicas que precisamente nos hacen diferentes de cada comunidad. Entonces, poder traducir y hacer que tanto la comunidad, las mismas personas de tu comunidad entiendan esa información y que a su vez el sentido original de lo que se quiere decir, o sea, esté ahí y prevalezca, creo que es algo pues muy importante que tenemos que hacer nosotros y sí fue, pues sí fue bastante bueno el trabajo como que en general. Y bueno, pues ya con las cuestiones del video, pues todavía queda como que más claro. Y a mí, la verdad, sí me gustó mucho esa parte de la tabla dinámica que nos apoyaron, porque sí fue muy buena. Fue muy buena. Habíamos hecho, bueno, yo en lo particular había hecho algo parecido, pero como que no tan claro como con esa tabla. De hecho, bueno, de las intérpretes que hicimos este trabajo, conozco a Berna y le comentaba precisamente eso, que se me hizo algo, pues sí, novedoso, no lo había visto en ningún otro lado y creo que sí se confirmó muy bien la información que queremos transmitir a nuestras comunidades, bueno, que es como que lo principal, ¿no? Y ya como eso, como que quedó la información muy clara, siento que quedó la información muy clara, entendible para la comunidad y a la vez es un material muy bueno, o sea, en materia como lingüística es un material que a nosotros también nos hace hacer que tengamos como que esa herramienta, pues, o sea, no sé si me doy a entender, pero algo así. Muchísimo, Felipa, y creo que cuando intervenga Hola Combo, la productora, porque Suhaila nos comenta que esa fue una idea de la productora, podremos como abundar más en ese tema, pero sobre todo quiero destacar dos cosas que dijiste que me parece muy importantes no dejarlas pasar. Y una es el asunto de cómo una herramienta, digamos, de apoyo para este proceso fue también, digamos, un fundamento muy sólido para la responsabilidad del ejercicio que estaban haciendo, para darle profundidad al ejercicio de interpretación y de traducción, pero también para ser fieles y responsables con esta información que estará disponible para las comunidades. No quería dejar pasar ese punto que abordaste. Y ahora, para seguir en esta conversación sobre estos aprendizajes que tuvimos, le quiero dar la palabra ahora sí a Ade Segura,
que ella hizo la traducción en el náhuatl de la Sierra Nororiental de Puebla. Adelante, ahora sí, Ade. Hola, buenas noches. Espero que me escuchen y no me falle el micrófono. Pues coincido mucho con las compañeras que hicieron traducciones en otras lenguas. Una de las principales dificultades que yo tuve fue justo el de adaptar los términos un poco técnicos que venían en la tabla a la lengua náhuatl de la región de Cuetzalan, porque para mí representó como una ventana de oportunidad justo para no traducir tal cual, sino más bien interpretar y buscar desde la lengua náhuatl, desde los conocimientos que nosotros tenemos, cómo poder cambiar esos tecnicismos y aterrizarlos en un lenguaje más sencillo, más claro, pero que no perdiera la línea de lo que se buscaba en el mensaje que estaba desde el inicio. Entonces lo vi como un reto primero, porque sí tenía que buscar con otras personas que son hablantes de esa lengua, cómo podría traducir esos términos. Y después de ello ya fue mucho más fácil, porque a mí lo que se me dificulta justo más es esa adaptación de los términos técnicos o de palabras que no tienen traducción como tal a la lengua, sino que se adaptan o se interpretan. Y de ahí, pues, afortunadamente hay mucha gente que está a mi alrededor y que es hablante de esta lengua, me ayudó a hacer esta interpretación. El trabajo que me costó también un poco fue más en lo técnico, en la parte de la grabación de los audios, porque pues si bien todos tenemos una herramienta que es un teléfono, muchas veces pues en el momento de darlo, pues que hay un sonido natural que sale por aquí, que interrumpe el dinámico, lo vas grabando. Esas son las cuestiones técnicas del uso del lenguaje. Y este material que está completo, ¿no? Encierra lo visual, eminentemente cultural, porque pues material que se va a dirigir a comunidades indígenas y justo se va a hacer en las lenguas en las que ellas hablan, ¿no? Que eso es lo más importante, porque si no pensamos en un material pero no lo ajustamos al contexto, a veces no tiene como ese impacto que queremos. Entonces esto fue un trabajo muy bonito, a mí me gustó mucho. Es la primera vez que yo hago un trabajo como tal de traducción, como en esta parte de lenguaje. Lo he hecho, pero a través de escritos. Entonces creo que fue una forma también de explorar las habilidades que muchas personas quizás no hemos descubierto en la parte de traducirlo y grabarlo. Entonces, estoy muy contenta con el trabajo, pese a todas las cuestiones técnicas que les decía que se me presentaron, pero al final creo que es un material bastante útil, bastante completo, y estoy muy contenta de que al final pues se pudo lograr. Muchísimas gracias, Ade. Sí queríamos escuchar un poco algunas reflexiones sobre qué había significado el proceso, en términos sobre todo de dificultades para poder llevar a cabo la interpretación y la traducción, pero también hay una riqueza en el proceso que ustedes trabajaron, que nosotras desde CCIS tenemos toda la intención, como con todo lo que hace CCIS, de sistematizar y también poner a disposición esos aprendizajes de otras personas para que puedan replicar este tipo de ejercicios que se pueden lograr para ampliar, ¿no? el número, digamos, de materiales que pueden estar a disposición de los pueblos y las comunidades indígenas. Les agradezco enormemente estas reflexiones tan maravillosas que nos compartieron, y vamos a dar ahora paso a otros momentos para poder cerrar en tiempo. Le doy la palabra a Suhaila y les agradezco nuevamente. Muchísimas gracias, Katia, y a todas y todos los compañeros y compañeras que hicieron equipo junto con nosotras para lograr estos videos. Al final voy a destacar algunos de los puntos que ustedes compartieron, pero le quiero dar la palabra ahora a Gaby de Hola Combo para que nos cuente cómo fue el proceso de crear
este material, pero desde el punto de vista de la productora, de una productora que ya tiene experiencia y conocimiento trabajando con contenidos sobre pueblos y comunidades indígenas y con pueblos y comunidades indígenas, pero que creo que no se había enfrentado a un reto como el que nos pusimos de hacer un solo material para distintos pueblos y en diferentes lenguas y variantes. Así es que, Gaby, te doy la palabra para que nos cuentes también tu perspectiva y después retomo la palabra yo para hacer una breve reflexión final, tomarnos la foto y cerrar en tiempo. Adelante, Gaby. Muchas gracias. Y bueno, pues antes que nada, gracias de nuevo por la invitación. Por la invitación a este proyecto, Suheila y Emiliano, por el vínculo contigo. Desde que nos contaste del proyecto cuando arrancamos, pues me encantó la idea. Nosotros somos un estudio de diseño y de animación, pero nos enfocamos principalmente en proyectos, valga la redundancia, pero de enfoque social. Y desde hace 9 años estamos trabajando también en un proyecto que se llama 68 Voces, 68 Corazones, que es una serie de cuentos indígenas animados, narrados en sus lenguas originarias. Y pues ha sido un proyecto que, aunque inició a título personal, pues fue creciendo en estos años y pues nos ayudó también a generar esta experiencia y este vínculo que, pues como bien decía Suheila, nos ayudó también, ¿no? Como a hacer este vínculo con el proyecto. Siempre también desde nuestro lado como productora audiovisual, pues buscamos proyectos en los que podamos aportar, en los que podamos colaborar. Creemos totalmente en la colaboración y que los proyectos son mejores cuando se sabe perfecto qué se quiere comunicar, a quién se quiere comunicar, y que se atiende con todo el sentido el mensaje, pero con un gran respeto hacia todos, ¿no? Desde quien lo está diciendo, pero a quien se le quiere decir. En este caso, bueno, cuando me contó del proyecto Suheila, pues como les decía, fue algo que en particular me interesó mucho. Como bien dicen muchos de ustedes, yo tampoco sabía realmente como de los derechos que se tienen cuando hay un megaproyecto, los derechos que hay como de las comunidades. Entonces me hizo algo importantísimo, ¿no? Como sí fue de claro, tenemos que ser parte de esto y ayudar a comunicar esto. Fue un gran reto, desde el guión, desde trabajar con tantas lenguas al mismo tiempo, la producción. Yo creo que el primer reto fue que desde el guión, al ser un tema tan específico y con tantos términos hasta cierto punto legales o técnicos que se tienen que saber, habíamos pensado al inicio hacer un video de 1 minuto, 1 minuto y medio, pero se le iba sumando y sumando y sumando y sumando al guión, y por más que era como, bueno, ¿dónde recortamos? No había de dónde. O sea, por más, y como que creo que eso fue como algo increíble de trabajar también contigo y con todo el equipo, de que sepan que sabemos que tienen mucha claridad de lo que se tiene que decir y cómo se tiene que decir, y que aunque de pronto parecía reiterativo, el mensaje era como, no, es que no podemos obviar nada, ¿no? Es un mensaje tan importante que nada puede quedar, no podemos obviar ningún tema, ninguna palabra. Entonces, a la vez también fuimos como nosotros mismos aprendiendo eso, ¿no? Entonces, bueno, también en un inicio pensamos como, bueno, vamos a hacer un video que funcione para todas las lenguas, sabíamos, ahora sí que en la experiencia que hemos tenido trabajando con distintas comunidades, que la duración, la estructura de cada lengua es diferente, por lo tanto, la duración de cada lengua ya sabíamos que iba a ser también diferente. Pero creo que ya fue hasta el final y estuvimos en la edición de las locuciones, donde sí realmente ya hicimos conciencia de la locura que era estar editando las 13 lenguas y quitando espacios de los 13. De pronto en esta edición se nos iban, pues sí, ciertas palabritas, ciertos inicios. Entonces, bueno, ahí ya como el estar tratando de machar una misma animación para distintas duraciones, o por ejemplo en el caso del maya la duración era de 5 minutos, en el caso de Purépecha está en 9 minutos, entonces es una gran diferencia entre uno y otro. Entonces pues eso fue como otro de los retos, ¿no? que enfrentamos. Ahorita de lo que hablaban de la traducción, pues algo que también justo nosotros hemos aprendido en estos años fue, o ha sido justo como la importancia de
de cuando se hace la traducción justo, ¿no? Que no existen traducciones literales, que se tiene que decir como en otras palabras, pero entonces, como se está diciendo con otras palabras, se tiene que hacer una transcripción nuevamente al español para verificar que se esté dando bien como el mensaje y en su momento, si es posible, pues entonces tomar un nuevo guión a partir de la transcripción, justo para que ya el mensaje venga directamente como desde lo que se hizo en lengua indígena, ¿no? Y en este caso, pues al ser 13 videos en total, se tuvo que homologar con el primer guión que se creó, pero como bien dicen, es un ejercicio, bueno, como hacer todos estos pasos para verificar el mensaje y para que todo quede muy, muy claro. Y también justo, ahora sí que en la experiencia hemos creado como estas tablas de ir traduciendo por párrafos, porque si no de pronto también se vuelve una locura, ¿no? Si son un renglón o 2 renglones no hay problema, pero ya cuando son cuartillas, pues sí es mucho más fácil tener por párrafo, saber a qué nos estamos refiriendo en cada lengua, para saber exactamente qué hay que comunicar. Fue muy importante también como en todo el proyecto, como les decía, para nosotros es muy importante como la pertinencia cultural, ¿no? Que en todos los proyectos que hagamos, todo tenga una razón de ser, desde la estética, la narrativa, todo ayude al mensaje. En este sentido también fue una gran ventaja poder colaborar con ustedes en que sepan que sabemos, porque tienen una gran claridad e intensidad, ¿no? De saber exactamente qué querían exactamente mostrar, y también un diseño ya muy lindo por parte de Belén. Entonces fue muy bueno tener como toda esa información desde el inicio, porque fue sumarnos a algo que ya estaba creado, entonces fue colaborar y sumar al proyecto. Y justo desde esta narrativa entonces ya fue sumar cómo podíamos también darle esta pertinencia cultural, sabiendo que estamos hablando de varias lenguas, que se tienen que retratar distintas comunidades. Entonces era, bueno, ocupamos como distintas vestimentas, pero también distintas situaciones o distintos elementos de los escenarios que reflejen a todos, y de pronto elementos genéricos que también al mismo tiempo nos ayuden a englobar. Entonces, bueno, fue un trabajo arduo, creo que se logró muy bien, y pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Al contrario, Gaby, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Hola Combo. Yo recuerdo la primera o la segunda reunión que tuvimos, que te compartí una tablita en la que habíamos bajado información de las actividades ancestrales y tradicionales de los distintos pueblos que queríamos reflejar en el video, como para que, como tú lo dices, todo tuviera una razón de ser, ¿no? Y cuando te mostré esa tabla y te dije que cuando veíamos una milpa tenía que tener ciertos productos y que había que poner la apicultura porque era la actividad más importante de varios de los pueblos, y la artesanía, y vi tu reacción no solo de aceptación sino de emoción por tener la información así de precisa. Supe que también para la parte de la animación y de la producción estábamos en buenas manos, así es que muchas gracias por ese trabajo intenso, y también que hubo que tomar decisiones y hacer ajustes que implicaron para las personas intérpretes, varias de ellas hacer regrabaciones de los audios, y que esto se dio porque decidimos no forzar el audio en una sola duración, sino darle a cada lengua y variante el tiempo que necesitaba y el tiempo que ameritaba. Así es que creo que con estos 3 bloques es claro que este ha sido un proceso de aprendizaje, que hay experiencias que teníamos cada quien, pero que construimos una experiencia en colectiva, que nos ha permitido crear herramientas, saber qué paso seguir, dónde tomar decisiones y dar la vuelta y cambiar la expectativa que teníamos. Y yo quiero agradecer a nombre de CCIS y de que sepan que sabemos a Hola Combo, a cada una de las personas intérpretes y también al equipo de CCIS, porque efectivamente lo logramos. Hubo momentos complicados en donde Katia me ayudaba a no perder perspectiva, y cuando sacamos los datos
de cuántas personas viven en los municipios en las que se hablan estas lenguas, de esos 6 millones de personas que se consideran indígenas y de esos más de 2,5 millones de hablantes de estas lenguas, nos hizo saber que tenía sentido ese trabajo arduo de varios meses. Las personas intérpretes hicieron referencia en sus aportaciones, por ejemplo, a que estos son materiales que son útiles para personas indígenas de los distintos pueblos originarios que tienen algunos elementos en común, pero que son específicos, únicos en su historia, en su identidad, en su cultura, pero que son materiales que son útiles para personas indígenas en contextos urbanos, pero también en contextos rurales y periurbanos. Hicieron referencia a la importancia no solo de que se preserve y se use la lengua de manera oral, de manera escrita, de manera leída, sino también que se recupere, porque varias de las lenguas se están perdiendo o tienen año con año menor número de hablantes. Entonces, por un lado, estos materiales contribuyen a la preservación y al uso de la lengua, pero también a la recuperación. Hicieron referencia a un diálogo intergeneracional, a la importancia de poder aprovechar estos materiales no solo entre las personas adultas y adultas mayores, los abuelos, las abuelas que estaban también en la invitación a este lanzamiento, sino también con las personas jóvenes y con las infancias que conozcan sus lenguas y a través de las lenguas esa relación tan específica y tan distintiva que tienen los pueblos con sus territorios. Y finalmente también hicieron referencia a lo específico en cada uno de los territorios, de cada uno de los pueblos. Si bien son atravesados por el racismo, por la explotación, por la dominación y por la discriminación que enfrentan las personas y los pueblos indígenas por el color de la piel, por la forma de hablar, por la apariencia física, es importante no homogeneizar a los pueblos indígenas. Se usa este término porque estamos hablando de derechos colectivos, pero cada uno de los pueblos originarios tiene su propia cosmovisión, su identidad, su cultura, y buscamos con estos materiales contribuir a esa preservación, recuperación y también al fortalecimiento y al ejercicio de los distintos derechos. Les voy a compartir ahora en el chat de Zoom los enlaces a los videos. Los videos ahora están publicados por un lado en el canal de YouTube de Cohesión Comunitaria e Innovación Social y también en el micrositio. Ustedes pueden verlos por las distintas vías. Y les queríamos hacer mención a una cosa. YouTube nos bloqueó hoy, ya no me permitió subir el video de español porque subimos todos el día de hoy, entonces mañana ya estará el de español. Y hay 3 videos que están en proceso, que es el de Purépecha, el de Náhuatl de la montaña de Guerrero y Náhuatl de la montaña de Puebla. Y esto fue precisamente por la necesidad que tuvimos de regrabar los audios. Esos estarán listos en los próximos días, pero las demás 9 lenguas y variantes ya están disponibles tanto en YouTube como en el micrositio. Y ahora no sé por qué no me está dejando pegar en el chat de Zoom, pero ahora les comparto un documento en el que podrán tener los enlaces a los videos. Y bueno, la idea es tener también una versión en audio de estos videos, porque a lo mejor por la cuestión de datos o por la conectividad no se puede ver el video completo, pero queremos que también esté disponible el audio, y vamos a publicar la versión escrita de la traducción para que también sirva como un material pedagógico de aprendizaje y de práctica, no solo de poder escuchar y entender la lengua, sino también de saber leerla y poder escribirla. Entonces van a estar a disposición estos distintos formatos en el micrositio de Que Sepan Que Sabemos, y vamos a hacer una estrategia de difusión
de estos videos. Lo que más nos interesa es que se compartan y que se comenten, empezando por ustedes que aceptaron la invitación el día de hoy. A partir de que terminemos este lanzamiento, ojalá que puedan compartir los videos de las lenguas que ustedes hablan y también de otras lenguas. Sabemos que en los distintos estados de la República Mexicana hay personas que hablan diferentes lenguas, entonces que ustedes nos ayuden a difundir. Tienen también todas las personas mis datos de contacto, entonces si tienen ideas para poder hacer presentaciones, para poder discutir los contenidos, por supuesto son bienvenidas y les invito a que hagamos alianza para la difusión de estos materiales. También, por supuesto, hemos hecho esta alianza con las personas intérpretes y vamos a pensar junto con ellas cómo podemos dialogar estos videos en sus comunidades y en otras. Así es que la idea es que sí circulen en redes sociales y de hecho están pensados los videos como para que se puedan ir pasando, por ejemplo, por WhatsApp. Varias y varios de ustedes para la invitación de hoy ya me ponían, no tengo SMS, pero te mando un WhatsApp, y precisamente eso confirma la importancia de tener videos para esos formatos, pero no queremos que se queden tampoco solamente en las tecnologías de la información y la comunicación. Sí queremos que estos videos puedan presentarse, que puedan comentarse y que puedan compartirse directamente en los territorios. Así es que todas las sugerencias son bienvenidas. Le doy la palabra a Katia brevemente en lo que yo puedo cargar el documento con los enlaces y pasamos a la foto para concluir en tiempo nuestro lanzamiento. Pues yo también solo me quiero sumar a los agradecimientos a la productora, por supuesto, porque el trabajo que hicieron fue un trabajo muy responsable, muy cuidadoso y muy respetuoso, sobre todo del trabajo de las personas intérpretes. A las personas intérpretes también por toda la visión que mostraron durante todo el tiempo y por el compromiso enorme que tienen, no solo específicamente en el contexto de la interpretación y la traducción, sino también otros momentos de sugerencias e ideas de cómo trabajar estos materiales en cuanto a su difusión, en cuanto a su proyección y cómo podemos llevarlos directamente primero a las comunidades en las que ustedes viven y después a otras en las que también se hablan esas lenguas y por supuesto a los equipos de las organizaciones que financiaron esto que Gabriela llamó una locura, pero que fue una genial locura para poder darle salida a este interés tan grande que CCIS tiene en torno a asegurarnos que compartimos información para que las personas puedan tomar las decisiones en sus territorios y hacerlo en sus propias lenguas. Muchas gracias, Suhaila. Muchas gracias, Katia. Finalmente lo logré. Ya tienen en el chat de Zoom el documento con los enlaces. También se los voy a hacer llegar por correo en cuanto terminemos el lanzamiento. Y una vez que estén listas las 3 lenguas faltantes, también les haremos llegar un alcance para que sepan que ya están disponibles. Pues con eso quiero darles las gracias a nombre de Que Sepan Que Sabemos por tomarse el tiempo a las 7 de la noche de reunirse en esta semana, que además sabemos que hay varias actividades por el Día Internacional de la Mujer Indígena. Decirles que les mantendremos informadas e informados de las distintas actividades de la iniciativa, de las diferentes estrategias que tenemos y nuevamente invitarles a que sumemos esfuerzos para que estos materiales lleguen a las manos, a los oídos, a los ojos de las personas que viven en los territorios, que son integrantes de estos pueblos y que efectivamente tienen derecho a decidir qué es lo que se hace en esos territorios. Les pido que encendamos nuestras cámaras, quienes así lo deseen y tengan posibilidad para tomar una foto colectiva. Como somos varias personas, les voy a pedir su paciencia 2 minutitos porque voy a tener que cambiar de pantalla para tomar la foto de todas y todos. Así es que les voy a ir diciendo cuando la vaya a tomar y denme un minutito sin conexión. Me dices para no ser vistos. Exacto. Va, yo voy a contar para que sepamos, Felipa. Muchas gracias. Entonces va a ser a la de 3, la primera. 1, 2, 3. Ok, denme un momentito. Ahora voy a tomar la segunda pantalla.
igual les voy a avisar. Va a ser a la de 3. 1, 2, 3. Ok, y ahora vamos a la tercera pantalla. Ya casi. No sé en cuál estoy, pero ya posé para las 3. Esta va a ser la última. 1, 2, 3. Listo. Pues con eso concluimos nuestro lanzamiento y estamos en comunicación con ustedes por correo, por WhatsApp. Muchas gracias a todas y todos y bienvenidos las ideas, las propuestas, las sugerencias que tengan. Gracias, pasa la foto. Gracias, buenas noches, saludos. Gracias por todo, Suhaila. Muchas gracias. Claro, mando las Buenas fotos noches. también. Muchas Gracias, Suhaila, buenas felicidades. noches. Fabulosa presentación. Felicidades. Muchísimas gracias. Felicidades, gracias, hasta luego. Gracias. Muchas felicidades, hasta luego. Ay, está Lady ahí. Muchas felicidades, Suhaila. Rosita también, ahí está. Muchas gracias. Marce, ay, qué bien. Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Sí pudo entrar.